Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una noche más a nuestra lectura nocturna del libro Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé. Vamos a iniciar con la lectura el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su presencia y estamos cerrando una semana muy gratificante de mucho aprendizaje. Recordemos que pueden hacer sus consultas o algún aporte en la cajita de chat de comentarios y al cierre del avance de lo que leamos hoy día, hacemos un pequeño conversatorio para poder reflexionar sobre los temas que el día de hoy vayamos a conversar en el libro. Quiero iniciar contándoles o presentándoles un pequeño extracto de una entrevista que le hicieron a la autora del libro, a Marian Rojas, precisamente sobre este tema de las adicciones que se trata en el libro y que es el capítulo que acabamos de terminar, pero que hemos ingresado a la parte de la adicción referente a la comida o al azúcar principalmente. En el extracto de esta entrevista nos habla un poco de cómo ella ve, analiza estas adicciones en el día a día y la influencia directa que tiene en el cerebro. Vamos a escuchar un poco de lo que ella nos comenta para continuar luego con nuestra lectura y esto nos da también pie para poder hacer un recordatorio de lo que hemos venido leyendo. Que si tú dejas libremente esa dopamina estimular neuronas eternamente, constantemente y de forma masiva, llega un momento que las neuronas mueren. Y cuando empiezan a morir comienza la adicción. ¿Qué hace el cerebro para protegerse? Dos cosas. La primera es que en la neurona siguiente, la neurona que está recibiendo la dopamina, tiene unos receptores y lo que hace es esconderlos. Dice, escóndete y así no transmites la información. Pero a mí me ha gustado la droga, el tabaco, da igual el alcohol, como dice Raúl, el alcohol peligrosísimo, el alcohol, la cocaína, etcétera. Entonces consumo más para sentir lo mismo. Esto es importantísimo. Mis receptores se han escondido y por lo tanto yo necesito más dosis. Y lo segundo es que como mi cerebro sabe que el exceso de dopamina es malo y que puede enfermarme, ¿qué hace? Intenta equilibrar ese exceso de dopamina, igual que cuando tú tienes un exceso de glucosa lo hace a través de la insulina. ¿Cómo lo hace? Al otro lado, ¿quién hay tirando del otro lado para equilibrar ese exceso de placer? El dolor. Y empieza a aparecer dolor, 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 dolor. Y entonces hay un momento que yo ya no consumo porque quiero placer, sino porque necesito evitar el dolor, que puede ser el síntoma de abstinencia, el craving o simplemente el dolor. Y consecuencia directa, todo me duele, todo me molesta, todo me irrita, soy frágil. Todo el mundo dice que esta sociedad de la fragilidad, aquí lo tenemos, una sociedad adicta al placer, una sociedad en busca constante de la dopamina, se convierte en una sociedad intolerante al dolor, al malestar, a la ansiedad, a cualquier cosa que me irrita o que me aburre. Precisamente en este extracto de la entrevista hemos escuchado con claridad los efectos que tienen algunas drogas en nuestro cerebro y cómo eso hace que, así como estamos en una sociedad muy, pero muy dinámica, muy acelerada, también nuestro cerebro quiera más. Y cuando no lo tenemos, lo buscamos y ahí es que se generan esos bajones que nos hacen recaer en alguna sustancia que, bueno, lamentablemente está dañando toda nuestra corteza prefrontal. Hemos iniciado ayer el capítulo, chicas, justo continuando con este mensaje que nos da la autora en esta entrevista acerca de su libro. Ahora se los voy a compartir para que lo puedan ver completo, una entrevista que le hicieron en un podcast sobre qué le hace daño al azúcar, qué le hace el azúcar a tu cerebro, mejor dicho. Es lo que hemos iniciado ayer en la lectura del capítulo. Hemos visto tres puntos claves que justo ayer veníamos recordando. Primero, que el azúcar claramente es adictivo. Y eso activa el circuito de recompensa de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nos da placer, nos da bienestar consumir algo de azúcar, algo dulce, algo rico. Y que ese gusto, esa adicción que tenemos a ese placer que nos da el azúcar, es muy similar a la que puede provocar alguna droga. Porque el cerebro, como siempre, le gusta la repetición. Y si esa repetición le da una sensación de placer, nos va a seguir instando a que lo consumamos de manera algunas veces compulsiva. Es ahí que se originan otras enfermedades aleatorias a este consumo de azúcar, como la diabetes, la obesidad en sí. Claramente está también de que afecta a nuestra memoria y la función cognitiva del cerebro porque nos ocasiona una inflamación cerebral. Esto hay que tomarlo muy, pero muy en serio porque se están dañando las neuronas. Reduce nuestra capacidad
de generar algunas proteínas que son necesarias para la salud del cerebro. Y finalmente, que aumenta el riesgo de trastornos de salud mental. No es poca cosa porque el azúcar en altos consumos provocan fluctuaciones en nuestro estado de ánimo. Pueden generar irritabilidad, bajones, subidones de tristeza, de ansiedad y un mayor riesgo inclusive a desarrollar depresión o algún otro trastorno de nuestro estado de ánimo. Estos tres puntos hay que tomarlos muy en serio y también poder gestionar cómo estamos consumiendo estas cantidades de azúcar en nuestro día a día. Eso ya es una reflexión personal para cada uno de nosotros. Y dicho esto, voy a compartir nuestro libro virtual para continuar con nuestra lectura del día de ayer y poder adentrarnos, como siempre, mucho más en la magia y el aprendizaje que nos está dejando este maravilloso libro, Recupera tu mente, reconquista tu vida. Vamos a continuar hoy día con mitos de la alimentación. Empecemos. Durante años nos han vendido la idea de que el cerebro necesita o de que es preciso tomar grandes cantidades de hidratos de carbono para funcionar correctamente. Algunas han ido calando en nuestra cultura alimentaria y han tenido sus efectos, muchos de ellos preocupantes, como es el inicio más temprano de enfermedades metabólicas o el auge de la obesidad en niños. En la actualidad existe una preocupación creciente por la cantidad de personas que tienen problemas de obesidad en el mundo, así como trastornos relacionados con una dieta pobre. De hecho, se cree que el 12% de los norteamericanos está, según las últimas investigaciones, metabólicamente sano, solo el 12%. Es decir, redondeando, solo 1 de cada 10 tiene sus niveles de azúcar en sangre en orden. La realidad es que vamos enfermando desde la infancia porque nos convertimos en adictos al azúcar desde que somos pequeños, debido a hábitos negativos, de recompensas en forma de dulces o de vías de escape relacionadas con la comida y las emociones. El azúcar refinado es muy dañino para el cerebro y aún más para el que está en desarrollo. Aunque no es mi especialidad, quiero explicarte brevemente cómo funciona el azúcar y la insulina. Lo que comemos produce una reacción en los 30 billones de células y en la misma cantidad de bacterias del organismo. Acá hay una parte resaltada. Parece ser que este puede quemar en un solo segundo nada más y nada menos que 8 trillones de moléculas de glucosa. No está nada mal, ¿verdad? El cuerpo la busca en lo que ingerimos y si no la encuentra, activa un proceso denominado gluconeogénesis, donde la produce a partir de aminoácidos que provienen de las proteínas y glicerol que proviene de las grasas. Este mecanismo fisiológico es clave cuando los niveles de azúcar son bajos, como el ayuno prolongado o la dieta baja en hidratos de carbono. La glucosa se produce por el proceso de gluconeogénesis. La glucosa que se produce por el proceso de gluconeogénesis se dirige a la sangre para ser fuente de energía. Ya conoces y entiendes la homeostasis. Hemos hablado de ella al tratar el equilibrio dolor-placer. Trayendo a este campo, la gluconeogénesis es fundamental para mantener los correctos niveles de azúcar. Aparece el estrés, el cuerpo libera nuestro conocido cortisol que, entre otras cosas, modifica el azúcar en sangre. Lo hace bajando los niveles de insulina y de glucagón mientras que se elevan las cifras de adrenalina. Y es entonces cuando se libera más glucosa desde el hígado. Si el cortisol es alto, aumentará la glucosa. Por eso, durante situaciones de ansiedad y tensión, las personas con diabetes pueden tener más dificultad para controlar el azúcar.
Por otro lado, el consumo de alimentos ricos en esta sustancia conlleva un incremento del cortisol, ya que cuando uno ingiere carbohidratos refinados con azúcares añadidos, experimenta fluctuaciones en sus niveles de azúcar, algo que puede ser motivo de estrés para el organismo y generar otro pico de cortisol. Es la pescadilla que se muerde la cola. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra el libro. El estrés le envía mensajes, está relacionado al hipotálamo, hipófisis y cortisol. La suma de todo esto estimula la síntesis de glucagón, que inhibe la producción de insulina, estimula la síntesis de glucosa desde lípidos y proteínas. Esto es como el estrés aumenta la glucosa. Hay que revisar bien este cuadro, que si bien es cierto, es una parte un poco técnica de todo lo que venimos leyendo, pero es importante para poder conocer cómo se forma el estrés, aumentando la glucosa. Continuemos. Hay que evitar que durante los periodos de estrés, de rabietas o de tristeza de los niños, paliemos estas situaciones con galletas y dulces. No siempre es fácil. ¿A quién no le han dado un dulce, un postre de niño cuando de repente estábamos en alguna maña, en algún berrinche, en alguna rabieta, como dice el libro? E inclusive hasta ahorita lo seguimos haciendo. O incluso cuando vemos a alguna amiga, algún amigo triste, le proponemos ir a comer un postrecito para levantarnos el ánimo. Y esto ya nos viene porque venimos siendo, entre comillas, entrenados de esa manera desde niños. El libro nos sugiere que hay que evitarlos justo en estos periodos donde puede ser un salvavidas, entre comillas. Continuemos. Le estaremos haciendo un flaco favor al ir modificando sus circuitos cerebrales de aprendizaje y de recompensa, saliendo de los momentos malos a base de azúcares y caramelos. Debemos conseguir desde pequeños que el organismo de nuestros jóvenes sea capaz de disminuir sus niveles de insulina para que oxide la grasa. Si esto no se logra, nunca conseguiremos que la grasa sea el pilar fundamental para nuestra energía y necesitaremos constantemente ingerir azúcar para sentirnos con fuerza. Ahora, justo hablando de estas consecuencias que nos trae el azúcar desde niños, hablemos de la obesidad. Ayer habíamos conversado un poquito sobre este tema. Vamos a adentrarnos con toda la investigación que ha hecho la autora para el libro. Ha aumentado una barbaridad la cantidad de azúcar que ingerimos. Se ha escrito e investigado mucho sobre él y la glucosa, y cada mes surgen nuevos estudios relacionados con este campo que nos están ayudando a entender la patología existente ahora mismo y su relación con la alimentación. Según la Asociación Norteamericana de Diabetes, el nivel en ayunas, es decir, el de la glucosa por la mañana, debería estar entre 60 y 100 miligramos de L, entre 100 y 120 miligramos de L, o sea, por litro, indican prediabetes y por encima del número mayor es una diabetes. Sin embargo, la preocupación por el incremento de patologías relacionadas con la alimentación y el azúcar ha hecho que algunos especialistas recomienden valores incluso menores, entre los 72 y los 85 miligramos por litro. Esto se debe a que hay probabilidades de desarrollar problemas de salud a partir de dicha cifra. Lo que está más que demostrado es que uno de los temas más perjudiciales en este asunto son los picos de azúcar, una cuesta deslizante hacia la resistencia a la insulina o a la prediabetes. Se sabe que cuantas más subidas experimentemos, más rápido envejeceremos. Este punto creo que sí nos debe sonar a muchas de nosotras. Cuanta más subida experimentemos, más rápido envejeceremos. Mucha gente en consulta me reconoce que siempre tiene apetito. Una de las causas clásicas es la ansiedad.
que muchas veces se exterioriza con ganas constantes de ingerir alimentos. Hay otra cada vez más investigada, los altos niveles de insulina. Cuanto mayor sea el nivel de insulina, mayor será el hambre. Si tenemos gran cantidad de insulina en el cuerpo generada tras experimentar año tras año picos de glucosa, las hormonas se confunden. La lectina, que es la hormona encargada de avisarnos que estamos llenos y que deberíamos dejar de comer, tiene la señal bloqueada, mientras que la grelina, que es la hormona que nos dice que tenemos hambre, toma el control. Entonces, la lectina queda y la grelina toma el control y es por eso que nuestro cuerpo nos pide comer más. Cuando el cerebro recibe la señal de la lectina, que es esta hormona que nos dice que tenemos hambre, pide quemar energía, correr, hacer ejercicio, mover los músculos, ser activos y concentrarnos en lo que hacemos. Esta sustancia nos indica que tenemos suficiente energía para movernos. Si no recibimos esa señal, el cerebro cree que se está muriendo de hambre. El doctor Robert Lustig es un endocrinólogo pediátrico de la Universidad de California y autor de varios libros de gran divulgación, entre ellos Metabolical. Es, además, especialista en nutrición, azúcar y alimentación y ha observado que las personas obesas no reciben de forma adecuada la señal de lectina, razón por la cual comen de manera compulsiva. Es como si su cerebro estuviera constantemente con apetito. Y en este punto quizás recordemos algún conocido o algún familiar que puede estar pasando por este escenario, que a veces no lo entendemos, o incluso nosotros mismos hay ocasiones que decimos, no sé por qué tengo tanta hambre. Y a veces hasta culpamos al clima, no, es que el frío da más hambre. Y eso es, aquí es justo, estamos viendo el detalle de qué es lo que pasa en nuestro organismo cuando tenemos estas ansiedades grandes. Continuemos. Al comer tenemos más picos de glucosa y la insulina se apresura a almacenar el exceso de estas grasas, aumentando la acción de la grelina, que es la que nos da el impulso de que tenemos hambre. Es un círculo vicioso. Estamos estados de tristeza, de angustia o ansiedad asociados al hambre. En esos momentos el cuerpo no nos pide brócoli, nos pide hidratos, nos pide sal y azúcar. Cuanto más obedezcamos a este impulso, más picos glucémicos iremos generando en el organismo. Es cierto, cuando nos da algún antojito, los antojos no son casi nunca saludables. Siempre son antojos de algún snack, algún postre, alguna comida con mucho azúcar o mucha sal y que sea rápida sobre todo. Que eso está muy relacionado a que nuestro cerebro y la sociedad actual queremos todo con rapidez. El doctor Lustig explica cómo han cambiado nuestros hábitos relacionados con la comida en la historia. Hemos pasado de tomar fruta de temporada y cantidades minúsculas de sacarosa a comer, en la actualidad, más de 42 kilos de azúcar al año por persona. Esta es una estadística que probablemente se esté relacionando al entorno de España, de Europa, de donde la autora es. Pero quizás en nuestra cultura no estemos muy alejados. Pero miren, son 42 kilos de azúcar al año que consumimos por persona. Afirma que uno de cada tres adultos estadounidenses es obeso. Uno de cada tres. Le preocupa que los niños de hoy sean la primera generación en tener una expectativa de vida menor que la de sus padres, algo que achaca en gran parte a la obesidad. A veces lo podemos tomar inclusive como algo a la inversa, porque yo recuerdo que muchas abuelitas decían que un niñito gordito era un niñito sano y un niñito fuerte, y no les gustaba ver a los niñitos flaquitos. Preferían mucho ver niñitos gordos, robustos o adultos robustos y grandes, que en nuestra mente lo
Escenificaban, lo comparaban con fuerza, con vigor. Pero miren cómo acá es preocupante, es al contrario. Esta podría ser la primera generación que tenga una expectativa de vida menor que la de sus padres y una de las mayores consecuencias es la obesidad. Este trastorno influye negativamente en otras enfermedades graves y genera un gran deterioro en el organismo, desde la diabetes hasta problemas cardiovasculares, enfermedades inflamatorias, infecciosas y algunos cánceres. El azúcar alimenta a muchos tumores. Por eso, para mejorar los síntomas de muchas de estas patologías, se recomienda reducir el consumo de azúcar. Los niveles elevados de insulina aumentan la tensión arterial y disminuyen la cantidad de colesterol bueno en la sangre. Esto produce el denominado síndrome metabólico, que es una de las causas más importantes de la obesidad. Lo que nos engorda en el presente es comer hidratos de carbono en cantidades elevadas. No permitir que los niveles de insulina desciendan y se regulen. No dejar que el cuerpo aprenda a oxidar la grasa de forma adecuada y eficiente. Y restarle horas al sueño. Este es un factor determinante de nuestro deterioro físico. Ahora leamos este capítulo que se titula Mens sana in corpore sano, que viene a ser mente sana en cuerpo sano. Es una frase mundialmente conocida y creo que todos la hemos escuchado y la hemos usado en alguna oportunidad. Mente sana en cuerpo sano. Se ha investigado mucho sobre cómo el azúcar influye en los procesos mentales y neurológicos. El azúcar afecta el hipocampo, razón por la que las personas que abusan de esta sustancia generan neuroinflamación cerebral y pueden tener problemas en el aprendizaje, en la memoria, la atención y la concentración. Conozcamos el caso de Sara. Sara, de 36 años, sufría ansiedad desde que era joven, relacionada con la comida y con su físico. Nada más tener la primera menstruación, mi cuerpo cambió y desde entonces comencé a engordar. En mi casa el ambiente no era bueno. Mi madre murió de cáncer cuando yo tenía 8 años y mi padre se casó con otra mujer que no nos trataba bien. Le tengo rabia. Vivimos en el mismo edificio y lo veo casi todos los días. Se me hace un nudo en la garganta, en el estómago todavía al cruzarme con él. Por entonces me refugié en la comida y engordé mucho. Tenía paquetes de galletas de chocolates en mi armario y me las comía por la noche. Siempre me notaba inquieta, desasosegada. Con el tiempo he sabido que eso era ansiedad. A los 16 años tuve mi primera migraña fuerte y esto es algo que se repite todos los meses. Sé que estoy en una espiral muy negativa, pero no sé cómo pararla. Estoy soltera y me angustia verme sola el resto de mi vida. A veces, los fines de semana tengo que trabajar y pido comida a domicilio con un postre dulce. Luego me siento culpable, pero no puedo dejar de pensar en qué voy a comer y qué voy a pedir. Los días que tengo migraña me quedo en casa y cuando se me pasa, me dan crisis de llanto. Necesito tu ayuda. El caso de Sara era complejo ya que manejábamos varios factores: personalidad ansiosa, mala percepción de su físico, adicción a la comida, adicción al azúcar, soledad mal gestionada, migrañas, rabia, herida contra su padre. Intenté explicarle que había que sanar la herida del pasado, pues el cerebro recordaba lo que le calmaba de pequeña, que era la comida. Y ahora, cuando ella sentía tristeza, ansiedad o soledad, su organismo le pedía hidratos de carbono y azúcar. Por otro lado, esa herida generaba un estado de alerta mantenido, incrementado por un físico que no iba acorde con el de sus amigas, lo que derivaba en no sentirse parte del grupo. Los chicos no se fijaban en ella. Su cuerpo somatizaba en forma de migrañas. Había acudido a diferentes médicos para resolver esos dolores y en una de las revisiones le diagnosticaron resistencia a la insulina.
Los datos demuestran que las mujeres con resistencia a la insulina tienen el doble de probabilidad de padecer frecuentes migrañas a diferencia de las mujeres que no tienen resistencia a la insulina. Se ha visto que las personas migrañosas que son tratadas para regular sus niveles de insulina tienen una mejoría en sus síntomas. En un estudio publicado en el año 2014, se administró un medicamento a 83 mujeres para reducir la insulina circulante y se observó que disminuía la frecuencia de sus migrañas. En el caso de Sara, ayudarla a gestionar los picos de insulina fue clave para mejorar su ansiedad y sus migrañas. Otro tema que trabajé con ella fue enseñarle a distinguir qué tipo de hambre se activaba en su interior. Miren qué interesante este tema. ¿Qué tipo de hambre se activaba en su interior? Diferenciarlo ayuda enormemente en el tratamiento de alimentación y sobrepeso de muchas personas. En ocasiones, la tristeza o la ansiedad nos pide comida. En esos momentos, la gestión de ese instante y cómo educamos al cerebro va a ser fundamental para generar una clase de hábitos u otros. Hay que distinguir el hambre real del hambre emocional. Hambre real del hambre emocional. ¿Sabemos distinguirlos con claridad al 100%? Vamos a ver qué más aprendemos. Debemos escuchar al cuerpo, entender qué nos está pidiendo, entender al cuerpo, escuchar al cuerpo y entender qué nos está pidiendo. Tenemos que aprender a gestionar el estrés y la emoción que subyace, identificándola. La ansiedad menguará y seremos más capaces de controlar el impulso por la comida. Ahora viene una pregunta: ¿cómo influye en la fertilidad? Otro asunto de máximo interés médico y científico ahora mismo es cómo el azúcar interviene en la salud reproductiva. Los niveles de insulina aportan unos datos vitales para el cerebro y los órganos sexuales. En cierta manera, influyen en si el organismo es un medio seguro en el que concebir. Si tu insulina está desajustada, a tu cuerpo le costará más el embarazo, ya que la información que recibe del azúcar sugiere que tu estado no es muy saludable. Yo misma lo sufrí y fui consciente de ello antes de quedarme embarazada de uno de mis hijos. Hoy sé que si no cuido la alimentación, mi salud femenina se altera enormemente y es algo que he investigado para entenderme mejor. En mi experiencia, observando y acompañando a muchas mujeres en su deseo de tener un bebé, he visto que ante ciertas dificultades para concebir, cuidar la alimentación y los hábitos puede ser un punto de inflexión fundamental para ese camino hacia el embarazo. Se han publicado varios estudios sobre esta cuestión. En uno de ellos se vio que los hombres y las mujeres con altos niveles de insulina eran más propensos a la infertilidad. El número de mujeres con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico está aumentando. Una de cada 8 lo padece. Sus ovarios se llenan de quistes y dejan de ovular. Parece que se trata de un trastorno relacionado con un exceso de insulina que influye en que los ovarios produzcan más testosterona. En los estados de hiperinsulinemia no se da la conversión de hormonas masculinas a hormonas femeninas, que sucede en condiciones normales y saludables. Y la mujer tiene niveles más elevados de testosterona en su cuerpo. Esta es la razón por la cual las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen rasgos masculinos, como exceso de vello en la barbilla, en el cuello, en la espalda, en el pecho, cara, abdomen, calvicie o acné. Además, pueden tener dificultades para perder grasa. Ahora conversemos sobre el ejercicio te salva. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta parte? El ejercicio, ese movimiento en base a ejercicio nos puede salvar la vida. ¿Y cuál es la mejor herramienta para controlar la insulina? No cabe duda que el ejercicio. Caminar tras una comida,
Los indios recomiendan dar 100 pasos. ¡Qué buena costumbre! Tiene sus razones. Si después de acabar nos quedamos sentados en la silla o nos vamos al sofá, la glucosa inundará las células y las mitocondrias se saturarán. Se producirán los radicales libres, la inflamación se incrementará y la glucosa que sobra irá a los músculos, al hígado y también a la grasa. Pero si tenemos un poco de fuerza de voluntad y nos levantamos y hacemos la caminata para la digestión, así la llaman los alemanes, cuando la glucosa pase de los intestinos a la sangre, las mitocondrias tendrán mayor capacidad de combustible. Qué interesante este ejercicio. 100 pasos tras una comida. Imagino que esto puede ser una comida contundente, tipo el almuerzo, o si cenan también de manera contundente, pero creo que en la tarde, donde la comida tiene una ración un poco más sólida, por así decirlo, será importante aplicar este ejercicio de los 100 pasos. Así podrán usar la que les quede para producir ATP e inyectar energía a los músculos. Por lo tanto, si tienes comidas copiosas durante el fin de semana, vuelve andando a casa o intenta hacer algo de deporte después. En mi caso, he comenzado con esta práctica. Y si algún día tengo una cena fuera con familiares o amigos, vuelvo caminando. A veces llevo unos zapatos de recambio en el bolso para aguantar la caminata, pero compensa porque noto que se produce una sensación de bienestar maravillosa y descanso mejor cuando me meto a la cama. Se ha visto también que los ejercicios aeróbicos y de fuerza son capaces de reducir el pico de glucosa hasta en un 30%, y no solo eso, de atenuar o incluso disminuir las subidas en las 24 horas siguientes en casi un 35%. Entonces, aquí aparte de las caminatas, si de repente no puedes salir porque estás en tu centro de trabajo o te toca hacer otra gestión, puedes implementar en el día algunos ejercicios aeróbicos o de fuerza. La actividad física acelera el proceso de desintoxicación del cuerpo de la fructuosa, que está presente en muchos alimentos en forma de jarabe, haciendo que los músculos sean más sensibles a la insulina, disminuyendo los niveles de esta en la sangre. Al contraerse los músculos y captar más cantidad de glucosa sin necesidad de insulina, el pico será menor y el páncreas necesitará menos cantidad de esta para combatir la glucosa que queda. Cuanto más ejercicio, más se aplanan las curvas de glucosa e insulina. Este tema daría para centenares de páginas, por lo que al final del libro te recomiendo algunas lecturas para que puedas ampliar y profundizar si te apetece. Esto lo conoceremos al cierre del libro. Ustedes ya lo tienen en su libro virtual, pero recordemos también que dado este punto que ahora hemos conversado, investiguemos un poquito más, cómo también esto nos puede dar beneficios en nuestra salud. Hemos conocido ahorita varios puntos y es importante siempre la investigación para poder reforzar lo que ahorita estamos leyendo. Después de esto, ahora continuemos con el capítulo 5, que se titula Conoce cómo funciona tu batería mental. A veces decimos, ¿no? Yo hoy día estoy con las baterías bajas. ¿Qué será de la batería mental? Vamos a ver qué nos dice la autora. Me gusta trabajar la corteza prefrontal con mis pacientes a través de un ejemplo. Comparo los recursos de atención, la capacidad de la corteza prefrontal, con una batería que se va gastando a lo largo de la jornada y que se recarga por la noche con el sueño o con las actividades reparadoras. Suelo dibujarla en un folio en el que vamos apuntando qué la carga y qué la descarga. Nuestro tiempo de atención es muy limitado, no dura eternamente. Se puede ejercitar, potenciar o destruir. Algunas de las ocupaciones nos vacían y muchas personas carecen de herramientas para recargar dicha batería. Aquí en este punto vayamos pensando qué es aquello que nos da la carga diaria y que nos descarga también. Incluso este ejercicio que nos dice la autora, dibujar en una hoja
una imagen similar a una batería y poder ahí anotar que carga nuestra batería y que la descarga. Existen situaciones en las que notamos que la atención, la paciencia o la gestión de impulsos son mínimas. Nos levantamos por la mañana, hemos descansado bien, tenemos por delante muchas tareas y nos sentimos ilusionados. Nuestra batería o capacidad de gestionarnos se encuentra en una situación inmejorable, entre un 90 y un 100% de carga. Sin embargo, el trabajo, los retos y los momentos de tensión irán reduciendo su carga y disminuyendo su potencial. Cada ser humano disfruta de un estado cognitivo óptimo a ciertas horas. No siempre aguantamos igual. Existen variaciones dependiendo del individuo y de la época del año, de las hormonas, de la salud. Podemos aprender a fortalecer la corteza prefrontal, nuestra capacidad de atender y enfocarnos en lo que hacemos, pero es fundamental saber que no podemos vivir en un estado de atención plena constante. No podemos vivir en un estado de atención plena constante y aceptar que hay ocasiones en las que uno se concentra mejor y otras peor. Cuidado con la culpa que nos lleva a pensar que debemos tener la batería al 100% todo el día. Cuidado, que hay una advertencia muy importante, sobre todo si en algunas ocasiones nos hemos vuelto tipo workaholics y queremos hacer varias actividades a la vez. Y eso también nos descarga, pero nosotros queremos seguir ahí al 100% y aquí hay una advertencia. Cuidado con esa culpa si no podemos estar al 100% el día entero. Debemos conocer cómo funciona nuestra batería mental para saber cuándo rinde más y cuándo se agota. Esto es muy importante y es un ejercicio que yo practico también con mis alumnas en coaching. Identifiquemos qué horas del día estamos más activos para en ese momento poder realizar actividades que inquiere o que necesitan un poco más de atención o un poco más de tiempo inclusive. Y en aquellas horas del día en las cuales nuestra batería está de repente recién cargándose o bajando, poder dejar otras actividades para que también nuestra tranquilidad mental vaya siempre equilibrada. Aquí justo hay un dibujito de las baterías. Batería al 100% que la autora nos dice como ejemplo sucede cuando nos despertamos bien descansaditos. Es por eso que remarcamos hace unos capítulos que es importante un sueño profundo y bueno. Entonces nos levantamos así con la batería al 100% y cerramos el día como ahora quizás ya con una batería lista como para descansar y recargarse. La batería se va descargando a lo largo del día. ¿Y qué hace que la batería baje rápidamente? Aquí entran en juego múltiples factores. Trabajar, leer, estudiar, descansar poco, estar enfermos, el estrés, el ruido, el tráfico, tratar a algunos familiares y conocidos, visitar a tu madre en una residencia de ancianos, ir a las reuniones de los colegios de tus hijos, acudir a la revisión del médico, ver tus cosas desordenadas, comer mal, beber alcohol en exceso, abusar de las redes sociales, revivir momentos traumáticos, las personas tóxicas. Todos estos elementos te absorben energía. Por cierto, la famosa multitarea, esa que creemos que es un avance de la humanidad, nos descarga la batería a gran velocidad. Y hay que saber identificarlo. Recuerdo mucho cuando trabajaba en el corporativo hace algunos años que yo era experta en multitareas. Eso me hacía sentir muy útil, muy eficiente, pero mentalmente me cargaba mucho. Y es que, como menciona el libro, está de moda que tú seas multitarea e inclusive hay algunas empresas no conscientes de esto que te lo ponen como requisito para la postulación a un puesto de trabajo, valga la redundancia. Pero es importante identificarlo. Igual si estamos en casa y nos ponemos a hacer varias cosas a la vez, lo que hacemos, al contrario, es cansarnos mentalmente y pueden que las actividades ni siquiera salgan bien porque no estamos concentrándonos una por una. Y acá hay un título que dice Pensar agota.
Y esto es cierto. Seguro que ustedes que están escuchando y leyendo esa parte, en alguna oportunidad o en muchas oportunidades nos hemos dado cuenta de eso. Pensar agota. La falta de sueño reparador es una de las situaciones que más nos afecta. Un estudio publicado sobre el insomnio y distracciones en una de las revistas de neurociencia más antiguas del mundo afirmaba que las tareas delicadas y que precisaban más atención eran más sensibles al insomnio y a un sueño defectuoso. Las personas que descansan peor cometen más fallos, son menos lúcidas y más torpes, lo que les hace más vulnerable a las distracciones. Voy a hablarte ahora de la fatiga mental. Recientemente, en el 2022, se ha llevado a cabo una investigación por científicos del Hospital Universitario Petit-Salpêtrière en París. Matías Pesiglione y Antonius Wheeler realizaron un estudio para profundizar sobre qué era realmente la fatiga mental. ¿Qué sabemos sobre fatiga mental, chicas? Creo que el nombre ya nos dice mucho. Vamos a continuar. A través de las resonancias magnéticas se hizo un seguimiento para ver la química cerebral en un día en dos grupos diferentes. Uno, los que tenían que pensar mucho y los que se encargaban de tareas cognitivas más sencillas. Dos grupos, los que tenían que pensar mucho y los que hacían tareas cognitivas más sencillas. Aquellos que tenían que pensar, razonar y planificar con más intensidad reflejaban signos de fatiga mental. Aparecían niveles más altos de glutamato en la sinapsis de las neuronas de la corteza prefrontal, señal que nos envía el cerebro para frenar y preservar la integridad de su funcionamiento. La acumulación de glutamato en el cerebro está involucrada en la fatiga mental. Es la que nos avisa de que nos estamos saturando. El estudio demostró que el descanso era esencial para reparar este agotamiento, la batería descargada, ya que el glutamato se elimina durante la noche. El glutamato se elimina durante la noche. Los investigadores insistían, ante el cansancio intenso de la mente, lo mejor es descansar. Es más, postulaban que analizando los niveles de este neurotransmisor en la corteza prefrontal, en un futuro este podía ser un detector de agotamiento mental grave, ayudando a entender cómo una persona perdía la batería a lo largo del día, semana o mes. Aquí hay un gráfico corresponde al ejercicio que justo la autora nos estaba proponiendo al inicio de este capítulo. Poder hacer estos apuntes donde señalemos qué descarga nuestra batería mental y qué la recarga. Esto, indudablemente, es un ejercicio de mucha autoconciencia, de mucho autoconocimiento, y que apuntemos cuáles son aquellos factores que nos están descargando, pero que a la vez nos recargan. Entonces, hagamos este ejercicio. Justo estamos en el último trimestre del año, ya estamos por entrar al último trimestre del año, así que es importante poder detectarlo. ¿Para qué? Para poder alimentar de estos puntos que nosotros remarquemos y recargar nuestra batería mental y estar atentos a cuáles son aquellos que pueden formarse inclusive en un patrón y que están descargando nuestra batería mental. Es necesario buscar situaciones que recarguen nuestra batería. Creo que eso lo tenemos clarísimo. Como pueden ser pasear por el campo o la playa sin móvil, ir a un concierto de música clásica, meditar, rezar, cuidar de tus plantas, correr, etc. Estoy segura que en este momento estamos recordando varias situaciones o incluso personas que nos ayudan a recargar nuestra batería. Y acá hay un ejemplo de qué la descarga y cómo recargarla. Vamos a conocerlo con el caso de Marta. Marta es una madre de 4 niños y trabaja de profesora en la universidad. Desde hace un año noto que no soy capaz de conectar con mis alumnos. Me cuesta mucho prepararme las clases. Corregir los exámenes se hace mundo, me dice. A veces tenemos debates en el aula con los chicos y me pierdo en los razonamientos. Yo antes tenía una gran memoria, concentración y agilidad mental. No sé qué me está sucediendo.
Su hijo menor nació prematuro hace un año y medio y estuvo 2 meses en la incubadora. Llevaba mucho retraso madurativo y necesitaba terapias semanales, algo que a ella le hunde, ya que en la terapia hay niños mucho más grandes y es un momento de enorme tensión para ella. Cuando llega a casa se encuentra a sus otros hijos. La mayor es preadolescente y está en un momento complicado. Cruzar la puerta me mete en el agujero. Ir a la terapia de mi niño también. No paro de discutir con mi hija mayor y últimamente me noto muy alejada de mi marido. En las últimas semanas a veces me encierro en el baño y me echo a llorar. Me siento culpable porque no consigo llegar a nada bien. En el caso de Marta, su batería se agota de forma drástica y a diario. Es una persona muy exigente y nota que no rinde bien y eso agudiza su malestar. Sus factores de descarga de la batería son la personalidad exigente, ir a la terapia de su hijo pequeño, llegar a casa y discutir con su hija preadolescente, lidiar con su voz interior que la machacaba, no sentir el apoyo de su marido. No tiene tiempo de repararse en ningún momento. En la clase, su corteza prefrontal, que debe estar recargada para lidiar con los jóvenes, apenas tiene energía para impartir la materia como le gusta y las funciones de esta, analizar, planificar, debatir con razonamientos y contenidos, están bloqueadas, lo que le hace sentir aún más limitación mental. La terapia con Marta comenzó explicándole lo que le está sucediendo. Su día era un cúmulo de factores de estrés y no encontraba un lugar donde repararse. Se sentía muy sola y la soledad, como veremos más adelante, tenía la capacidad de vaciar su batería en cuestión de minutos. La soledad no buscada es venenosa para el organismo y para la mente. Ojo, la soledad no buscada. Y Marta, a pesar de estar rodeada de gente, se encontraba abandonada en su lucha. Cité al marido a la consulta, un hombre muy bueno, pero que veía a su mujer tan sobrepasada que no sabía cómo ayudarla. Tratamos el tema de la hija mayor y él me reconoció que tenía más paciencia con ella que Marta y que se encargaría de estar pendiente de los deberes de clase y de sus salidas con amigos para quitarle carga a su mujer. También hablamos de buscar pequeños momentos o escapadas en el mes para cuidar de ella. Todos hemos tenido esos días de saturación máxima, en los que nuestras capacidades cognitivas y emocionales están mermadas. No podemos más. A veces concurren con síntomas de tristeza, angustia e insomnio, y percibimos que no somos capaces de prestar atención a nada, y solo buscamos la pantalla para aliviarnos. En ese momento hay que analizar si hemos caído en un estado depresivo o es una reacción adictiva o es una reacción adaptativa por factores de estrés que acumulamos sin encontrar huecos para repararnos. Acá hay hincapié a esta parte. Hay que analizar si hemos caído en un estado depresivo o si es una reacción adaptativa a los factores de estrés que estamos acumulando. Un buen amigo, un familiar o un terapeuta puede ayudarnos a salir del bucle y ver esa realidad con otra perspectiva. Vamos a quedarnos hasta aquí para mañana continuar dentro de este mismo capítulo ya con otro caso, que va a ser el caso de Mónica, que es enfermera. Hasta aquí hemos empezado ya este capítulo sobre lo que es la recarga de batería, que creo que nos hemos identificado muchas de nosotras. Voy a terminar la grabación de esta lectura para poder conversar un poquito, chica, de los puntos que hoy día hemos discutido, hemos leído en nuestra lectura del libro.